Ana caminaba sin prisa desde el trabajo. No había prisa, en casa no la esperaba nadie. Su hija Julia había ingresado recientemente en la universidad de la capital y se había ido a estudiar, y Ana ya llevaba tiempo divorciada de su esposo. Mientras Julia estaba en casa, Ana se apresuraba todas las tardes, tiendas, compras, luego Julia volvía de los entrenamientos, la chica jugaba al voleibol, y juntas preparaban la cena, y mientras cocinaban, hablaban de lo que había pasado durante el día, lo bueno, lo malo, compartían noticias. Ana y Julia siempre habían tenido una buena relación, cálida, como la de amigas. Su hija podía contarle todo a Ana, no había temas prohibidos, el primer enamoramiento, la primera decepción, los fracasos en el deporte, los logros. Julia siempre compartía todo con su madre porque sabía que mamá siempre la escucharía, no la juzgaría, le daría un consejo sabio, y si fuera necesario, simplemente se quedaría callada y le daría un hombro para llorar. Por eso, antes, a Ana le gustaba llegar a casa temprano, juntas siempre lo pasaban bien. Pero ahora, cuando Julia se había ido, en casa solo la esperaban noches solitarias. Casi había dejado de cocinar. Por la mañana, café y luego al trabajo al mediodía, algo rápido en un café, y por la noche compraba algo para comer sola en casa. No tenía sentido cocinar solo para ella, así que ahora ya no se apresuraba para volver. Incluso había empezado a caminar desde el trabajo, tomaba alrededor de 1 hora, pero le gustaba, era como hacer un poco de deporte, movimiento. Ana trabajaba como economista, un trabajo mayormente sedentario frente a la computadora, y mientras caminaba a casa, también hacía un poco de ejercicio. Y sus pasos eran tranquilos, más bien paseaba que caminaba con prisa. Podía cambiar la ruta y caminar por otra calle. A su alrededor, todos iban deprisa, pero ella podía permitirse el lujo de simplemente dar un paseo. Además, esos paseos le daban tiempo para pensar en algo, incluso para soñar, hacer planes. A pesar de que aún era octubre, Ana ya estaba pensando en cómo celebraría el año nuevo. Le gustaba planear qué regalos haría para Julia, cómo decoraría el apartamento, qué prepararía para la cena. Sumergida en sus pensamientos, Ana caminaba sin prestar mucha atención a lo que sucedía a su alrededor. Al girar la esquina, de repente chocó con un hombre, casi se tropezaron el uno con el otro. Ana ya estaba a punto de seguir adelante, pero el hombre dijo sorprendido: «Ana Kostrova, ¿eres tú?». Al principio, Ana ni siquiera entendió que se dirigían a ella. Hacía ya 20 años que no era ninguna Kostrova y hacía casi tanto tiempo que nadie la llamaba así. «¿No me reconoces?», sonrió el hombre. «No me sorprende, pero tú no has cambiado nada». Ana se quedó mirando la cara de ese desconocido, pero ya había oscurecido y no podía ver bien quién era. «Konstantin Petrovsky, de la escuela número 210, clase A, ¿no te acuerdas?». La voz le recordaba algo que había olvidado hacía mucho tiempo, pero que le resultaba familiar. «Kostya». Ana, sorprendida, se quedó sin palabras y en silencio miraba a este conocido desconocido. Nunca en su vida habría pensado que se encontraría con su primer amor escolar de esta manera, después de más de 20 años, en la esquina de la casa, bajo una lluvia ligera y hojas caídas. No era cómodo ni cálido estar de pie en la calle, así que Kostya le propuso entrar en un café cercano. «¿Por qué nunca vas a las reuniones de antiguos alumnos?», preguntó Kostya, sentándose frente a Ana en una mesa. «Nunca te he visto allí». «Bueno, no sé, además, no soy exactamente una exalumna. Me cambié de escuela, el último año no estudié con ustedes, ¿te acuerdas?». Era cierto. 1 año antes de terminar la escuela, Ana se había cambiado a otra escuela, su familia se había mudado a otro distrito y le resultaba muy incómodo llegar a la escuela 1 hora de camino con transbordos. Esa era la razón oficial. Pero en realidad, la razón era él, Konstantin, o más bien, el amor no correspondido de Ana por él. La última vez que vio a Kostya fue en 10º grado. En mayo, durante un recreo, toda la clase se hizo una foto en el patio de la escuela, junto a un cerezo en flor.
Kostya tenía entonces 16 años. Era alto, de pelo oscuro, y Ana lo miraba furtivamente, tratando de recordar cómo se veía. Incluso tomó una foto con una vieja cámara. En esa foto, los ojos de Kostya estaban entrecerrados con picardía, sonreía por algo y se veía feliz. Esas fotos todavía estaban en casa de Ana, guardadas en algún lugar entre los libros que nadie leía. Recordaba bien ese día, al igual que recordaba el día en que vio a Kostya por primera vez. Fue el 1 de septiembre, hace 30 años. Por fin, fue entonces cuando la pequeña Ana Kostrova vio por primera vez a Kostya Petrovsky. Desde ese día, ningún otro chico le interesó. Durante los 10 años de escuela, solo le gustaba Kostya, pero a Ana no le fue bien. Kostya no solo le gustaba a ella. En el 7º grado, cuando todas las amigas comenzaron a enamorarse, muchas de ellas enviaron tarjetas de San Valentín a Kostya, tratando de atraer su atención de una u otra manera. Pero Kostya no prestaba atención especial a nadie, hablaba con todos de manera amistosa. Para Ana, él era el mejor en todo, el más guapo, el más inteligente, el más amable. Era su ideal, alguien a quien no se atrevía ni a soñar con acercarse. Solo podía soñar con él. Al mismo tiempo, él era un excelente estudiante, tenía un carácter ligero y un gran sentido del humor. Ana simplemente no podía imaginar que tal ideal se interesara en ella, porque ella era solo una chica común y corriente. Su madre siempre le decía: hija, la belleza no lo es todo. Cuando crezcas, aprenderás a maquillarte, te harás los ojos, las cejas, y serás una belleza. Muchas chicas parecen patitos feos, solo debes esperar. Ya florecerás. Además, eres tan inteligente, te va bien en los estudios, eso es mucho más importante que la apariencia. Por alguna razón, las palabras de su madre no alegraban a Ana, más bien la hacían sentir aún peor. A menudo quería llorar y gritar que preferiría ser tonta pero bonita. ¿Para qué le servían las notas altas si todo lo que deseaba era ser bonita y que Kostya Petrovsky se fijara en ella? Pero, claro, Ana nunca decía nada de esto a su madre, seguía estudiando bien y suspiraba en secreto por Kostya, mientras otras chicas, más atrevidas, lo invitaban a salir o al cine. Lo único que la consolaba era que Kostya no prestaba atención especial a nadie, así que Ana podía permitirse, por las noches, al acostarse, fantasear. Algún día todo cambiaría, crecería y se volvería bonita, Kostya la notaría y se enamoraría de ella. Y no necesitaba más para ser feliz. En 10º grado llegó una nueva alumna. Se llamaba Oksana, y ella y su familia acababan de regresar de Londres, donde habían vivido 5 años. Todo en Oksana era inusual, interesante, desde su uniforme escolar hasta sus largos cabellos, que trenzaba en unos peinados sorprendentes. Y Oksana era sorprendente y hermosa. Todos, tanto chicas como chicos, se enamoraron de ella de inmediato. Los chicos la llenaban de notas con propuestas para ser amigos, todos querían hablar con la nueva chica. Casi de inmediato, las chicas comenzaron a susurrar que, finalmente, había llegado una pareja digna para el guapo Kostya. Incluso los profesores, parecía, se habían dejado llevar por esta euforia colectiva y pusieron a Oksana en el mismo pupitre que Kostya. La comunicación de Ana con Kostya seguía siendo lo mismo de siempre. ¿Qué tarea dejaron? ¿Y cómo resolviste este problema? Casi al final del invierno, toda la clase de 10º A fue de excursión, por supuesto. Durante todo el viaje, los chicos se comportaron como locos, se lanzaban gorras, guantes y, en general, se comportaban como salvajes. A Ana también le habían robado los guantes de regreso, todos estaban cansados y además congelados, el autobús estaba muy frío. Ana se sentó en el último asiento, y Kostya se sentó justo frente a ella. Metió las manos en las mangas de su chaqueta y trató de calentarse. A pesar del frío, Ana estaba feliz, porque Kostya estaba muy cerca. ¿Tienes frío? Kostya se giró y vio que Ana intentaba calentar sus manos. Se quitó los guantes y se los ofreció. Toma, caliéntate. Ese día Ana lo recordaría toda su vida.
Hacía frío afuera, pero ella se sentaba feliz con los guantes de Kostya. Por la noche, en la cama, Anna se permitió soñar que Kostya finalmente la notaría y que tal vez ella también le gustaba. ¿No era posible que eso sucediera? Unos días después comenzaron las vacaciones y hubo una fiesta de Año Nuevo en la escuela. Anna se maquilló por primera vez y se onduló un poco el cabello hasta ella misma se vio bonita. Siendo tímida por naturaleza, además de verse influenciada por la creencia de su madre sobre su apariencia mediocre, antes Anna ni siquiera soñaba con tomar la iniciativa con nadie, pero esta vez se armó de valor. Pase lo que pase, lo invitaré a bailar. Mientras Anna pensaba y ganaba coraje, ya había pasado la mitad de la noche, y luego vio que Kostya estaba bailando con Oksana el resto de la fiesta. Anna los vio juntos. Al día siguiente, toda la clase ya sabía que Kostya y Oksana estaban saliendo. Anna no se enojó, entendía que no se podía comparar con alguien tan hermosa como Oksana, y que ellos realmente eran la pareja perfecta. Solo lamentaba haberse permitido soñar con algo imposible. Durante las vacaciones de verano, los padres de Anna se mudaron de apartamento, la familia se trasladó a otro distrito. Anna pensó que era una buena excusa para cambiar de escuela. Ver a Kostya y a Oksana juntos era demasiado doloroso para ella. El último año de escuela fue difícil. Anna tenía que ingresar en una universidad prestigiosa, y pasaba casi todo su tiempo libre estudiando. De sus antiguos compañeros de clase, solo se mantenía en contacto con una amiga, Vera, y a través de ella a veces se enteraba de noticias. A Anna le hubiera gustado no saber nada, pero no había manera de detener a Vera en su deseo de compartir las últimas novedades. Anna sabía que, después de la escuela, Kostya se había unido al ejército, lo que había sorprendido a todos. Con su excelente expediente, podría haber ingresado a cualquier universidad, pero no lo hizo. Oksana lo había esperado, y se casaron. ¿Qué pasó después? Anna ya no lo sabía, porque en ese momento Vera se había casado, había tenido un hijo, se había sumergido en su familia y no tenía tiempo para amigas. Y Anna también había tenido muchos cambios en su vida. Como quería, ingresó en la universidad en la especialidad que su madre consideraba prestigiosa, economía. Pronto, un hombre llamado Oleg comenzó a cortejarla. Anna aceptó casarse casi de inmediato, y le sorprendía que alguien se fijara en ella, quien la necesitaría, siendo tan insignificante. Muy pronto nació su hija Julia aún más rápido. Anna se dio cuenta de que su matrimonio había sido un error. Oleg le era infiel y no lo ocultaba, y tenía la audacia de justificarse, diciendo que no era culpa suya que hubiera tantas mujeres interesantes a su alrededor. Después del divorcio, Anna pasó mucho tiempo yendo a terapia. Con los años, entendió que muchos de sus problemas se debían a la falta de amor propio y a la incapacidad de valorarse a sí misma. Aprendió a maquillarse, cambió de peinado, adquirió confianza en su comportamiento y su manera de caminar, y para su sorpresa, Anna se dio cuenta de que les gustaba a los hombres. Incluso tuvo un par de breves romances, pero ninguno de ellos era lo que buscaba. Entendió que no quería perder el tiempo con hombres a los que no amaba. No pensaba en todo esto, ¿para qué entristecerse? Por la misma razón, no mantenía contacto con sus antiguos compañeros de clase ni asistía a las reuniones escolares. No quería escuchar cómo de feliz era Petrovsky, lo bien que lo había pasado con su esposa en Turquía y lo adorables que eran sus hijos. Y ahora, aquí estaban, sentados en una cafetería, esperando que el camarero trajera su pedido, sintiendo cierta incomodidad. Kostya pidió un coñac, tenía frío, necesitaba calentarse. ¿Y tú, Kostrova, qué vas a beber? Anna pidió un helado y café. Esa noche hablaron durante mucho tiempo. Kostya no se veía muy bien. Anna sospechaba que el coñac no era algo raro para él, y no solo para calentarse. Ante ella estaba un hombre que no parecía tener la misma edad que ella, sino que se veía al menos 10 años mayor.
Le dolía ver en qué se había convertido Kostya, el antiguo chico más guapo de la clase, siempre tan pulcro, elegante, vestido impecablemente, pero cuanto más le contaba Kostya sobre su vida, más empezaba a entender cómo había llegado a ese punto. Después de que Oksana esperara a Kostya del ejército, se casó con él. ¿Cómo podría haber sido de otra manera? Además, ella estaba en contra del ejército, quería que Kostya ingresara en la universidad y comenzara un negocio. Pero Kostya tenía otros sueños. Después de la boda, se unió al Ministerio de Emergencias. Siempre había sentido la vocación de ayudar a la gente, de salvar vidas. Poco después, Oksana quedó embarazada y nació su hijo. Pero a Oksana no le alcanzaba el dinero, así que empezó a criticar a Kostya. Para entonces, Kostya ya había comprendido que Oksana no era el sueño de su vida, pero no había nada que pudiera hacer. Tenía un hijo al que amaba mucho. Oksana no dejó de intentar involucrar a su esposo en el negocio, especialmente porque ella misma había abierto una agencia de viajes. La familia empezó a tener mucho dinero, pero con ello vinieron nuevos problemas. Oksana vivía bajo la premisa de que quien pagaba todo, mandaba. Kostya ganaba mucho menos que ella, y eso le resultaba incómodo, pero no podía decir nada. Su esposa era claramente más exitosa que él en lo financiero. El hecho de que Kostya eligiera una profesión que le gustaba y en la que era el mejor no la convencía de nada. Una carrera exitosa para ella solo se medía en dinero. Poco a poco, los cónyuges se fueron distanciando. Kostya dedicaba todo su tiempo al trabajo y a su hijo, mientras que Oksana viajaba al extranjero, ya fuera por trabajo o por placer, y tenía romances. Repetidamente lo criticaba por su bajo salario y por tener un trabajo ridículo, tanto que Kostya comenzó a beber. Claro, no hasta emborracharse, pero los fines de semana, siempre. La situación en casa empeoraba cada vez más pronto. Se volvió insoportable estar en casa cuando Oksana estaba allí. Kostya aguantó durante mucho tiempo solo por su hijo, pero el año pasado, cuando su hijo terminó la escuela, los Petrovsky se divorciaron, y ambos lo hicieron con alivio. Esa noche, Ana no pudo dormir durante mucho tiempo. La imagen de Kostya, con esa mirada desconocida, no dejaba de rondar por su cabeza. Era imposible reconocer en él al antiguo y alegre Konstantin Petrovsky, seguro de sí mismo, pero lo que más le sorprendió a Ana fue darse cuenta de que, incluso después de 20 años, aún lo amaba. Y cuando Kostya le propuso no perder el contacto, intercambiar números de teléfono y seguir en comunicación, ella se alegró. Una semana después, Kostya la llamó por la noche y no hablaron del pasado esta vez. La conversación fue menos triste. Kostya le contó que había comenzado a correr por las mañanas y había dejado de beber los fines de semana. Quería ponerse en forma. Durante el siguiente mes, Ana y Kostya se llamaron casi todos los días, y cuando no lo hacían, se escribían en redes sociales, discutían películas, libros, música, hablaban de todo lo que se les ocurría. En realidad, hasta ese momento, no sabían nada el uno del otro, ni de sus gustos ni de sus preferencias. Ese mes los acercó. Ana ya no podía dormir si no hablaba con Kostya antes de acostarse, y después de un mes, Kostya le propuso volver a verse. ¿Es una cita?, bromeó Ana. ¿Y por qué no?, respondió Kostya seriamente. Quedaron en verse en la misma cafetería esta vez. Kostya llegó con un ramo de flores, y se veía mucho mejor que el mes anterior cuando se encontraron por casualidad en la calle. Estaba más en forma, su mirada había cambiado, su postura también. Había dejado de beber por completo. Ahora, en su tiempo libre, iba al gimnasio. Ana lo miraba y veía al mismo Kostya de la escuela, como si no hubiera pasado el tiempo, con esa misma mirada traviesa, esa sonrisa que siempre hacía que el corazón de Ana latiera más rápido. Ana, no quiero andarme con rodeos, ya hemos perdido media vida con personas que nos hacían infelices, no quiero perder el resto. Después de esa noche, Ana y Kostya ya no se separaron, y unos meses después, él le propuso a Ana casarse. ¿Estás seguro? Quizás deberías tomarte un tiempo para estar seguro, solo llevamos 6 meses juntos.
¿Sabías que estaba enamorado de ti en la escuela? Y parece que eso nunca terminó, así que no son solo 6 meses. Ana esperaba escuchar cualquier cosa menos eso. ¿Cómo podía ser? Ella estaba enamorada de Kostya, pero él nunca la había notado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pensaba que solo te interesaban las clases, siempre parecías tan callada, tan distante. Todas las chicas corrían detrás de mí, pero tú no. Todas se reían de mis chistes, pero tú estabas apartada, leyendo un libro. Cuando te llamaba o intentaba hablar contigo, solo me respondías con soluciones de problemas de matemáticas. Quise invitarte al cine o simplemente a caminar tantas veces, pero nunca me atreví. Kostya también recordó aquella excursión. Quería aprovechar los guantes para hablar contigo y acompañarte a casa, pero te marchaste tan rápido. Luego vino la fiesta de fin de año, y Oksana. Me mirabas como si no existiera, y ella siempre sabía cómo impresionar, pero luego, con el tiempo, te das cuenta de que ella era como una burbuja de jabón, tan brillante y sorprendente, pero que estalla y no deja nada. Fue difícil para Ana escuchar esto, la alegría de la inesperada confesión, la idea de que Kostya también había estado enamorado de ella en la escuela, se veía eclipsada por un simple pensamiento. Debido a que ninguno de los dos había sido capaz de hablar de sus sentimientos en su momento, se habían cometido tantos errores, se habían perdido tantos años. Pero no quiso decirle eso a Kostya, simplemente le confesó que siempre lo había amado, y agregó que lo único que le importaba era que él fuera feliz y siguiera haciendo lo que amaba. Estaba orgullosa de él y contenta con los cambios que había hecho en su vida. Kostya y Ana se casaron. Ana era feliz, presentaron a sus hijos, que eran de la misma edad, y se llevaron bien rápidamente. Julia estaba contenta de que su madre ya no estuviera sola, ya no tendría que preocuparse por sus noches solitarias. Ahora, esas noches estaban llenas de calidez hogareña, la compañía de un ser querido y amor. Y el hijo de Konstantin le dijo, ya era hora de que te divorciaras de mamá y dejarais de haceros daño. Me alegro por ti, papá. Al principio, Ana no podía creer que Kostya hubiera estado enamorado de ella desde la escuela. Recordaba lo fea que se veía a sí misma, como un patito feo. Pero su conversación con él aclaró todo. Resultó que esa chica gris e insignificante solo existía en su imaginación. En realidad, Kostya la había estado mirando desde 7º grado, y a él siempre le habían gustado su cabello rubio y sus ojos grises, que ella consideraba apagados. Si no hubiera sido tan insegura, podrían haber estado juntos desde la escuela. Claro, ninguno de los dos lamentaba nada ahora, tenían hijos maravillosos, y eso significaba que esos 20 años no habían sido en vano, y que aún les quedaban muchos años felices por delante. Un año después, Ana quedó embarazada, y aunque le preocupaba tener casi 40 años, su esposo la tranquilizó, diciendo que juntos podrían criar y educar al bebé. Oksana, con el tiempo, comprendió que los breves romances no valían la pena para destruir su matrimonio con un esposo fiel y un buen padre. Intentó reconquistar a Kostya, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, un nuevo romance pronto la consoló. Ana le contó a su hija Julia la historia de su amor escolar, y también le dijo que siempre hay que creer en uno mismo, amarse, y, sobre todo, expresar los sentimientos que uno tiene hacia alguien, porque si no lo haces, podrías perder la oportunidad, y no siempre tendrás la posibilidad de corregirlo. Ana estaba feliz de haber tenido esa segunda oportunidad, y solo lamentaba una cosa, que su madre ya no estuviera allí para poder preguntarle por qué en su infancia había insistido tanto en decirle que no era hermosa. Y Kostya no escondía de su esposa que, gracias a ella, había renacido, que volvió a confiar en sí mismo, a sentirse necesario, y recordó que no era solo un hombre que se tomaba un trago frente al televisor, ni un accesorio de una esposa exitosa, sino un hombre que cuidaba de su familia, alguien valorado y respetado. Siguió haciendo ejercicio, y más ahora que pronto nacería un bebé y necesitarían a un padre sano y en forma. Vídeo creado para el canal Caminos de Vida.
Gracias por estar conmigo, hasta la próxima.